Sí, es una tragedia la que se está viviendo, sin duda. Lo que está ocurriendo ahorita en Europa, pues es cuando tuvieron ellos su primera oleada en los meses de febrero, marzo, abril, más o menos a principios de este año, pues cuando vimos lo que estaba ocurriendo, sobre todo la situación que se vivió tan trágica en Italia, que fue el primer país afectado de Europa, pues pensamos que no podía haber algo más catastrófico que lo que estábamos viendo que ocurría. Ahora todos estos países han excedido ya por mucho el número de contagios diarios que se están viendo en sus países de lo que se vio en la primavera al inicio de la pandemia. Esto, desde luego, los contagios y las defunciones no siguen curvas paralelas, es decir, que ahora hay países como los europeos que pueden controlar relativamente más las defunciones que los contagios. Sin embargo, siempre que haya este repunte de contagios tan exorbitante, vendrán muchas muertes, independientemente de los esfuerzos que se hagan. Ahora, Pepe, yo creo que lo que vale mucho la pena destacar es por qué esto está ocurriendo. Es decir, debemos preguntarnos por qué está ocurriendo esto y qué es lo que se pudo hacer o se puede hacer todavía por mejorar la situación. Y entonces se han manejado muchas falsas discursivas por parte principalmente de los grupos políticos. Y la realidad es esta, la razón por la cual Europa está entrando en esta crisis tan profunda, y cuidado, porque esa oleada nos viene para acá a continuación. Entonces, ¿por qué estamos siendo azotados y están los europeos siendo azotados de esta manera? Tiene poco que ver con el invierno, tiene poco que ver con cualquier otro tipo de situación. La razón es muy clara. La razón es los gobiernos relajaron sus medidas de contención y la población relajó sus medidas preventivas. Y cuando esto ocurre, entonces aumentan los contagios. Aumentar los contagios siempre, invariablemente, llevará a más muertes. De esto hay que aprender, porque el virus está aquí y va a seguir con nosotros durante muchos meses hacia adelante. Y en este momento, lo que importa por encima de cualquier otra consideración es salvar el mayor número de vidas que sea posible. Y para esto necesitamos tomar los ejemplos extraordinarios que han dejado los países del sureste asiático, en donde literalmente la vida, por ejemplo, en China, en países como Taiwán, como Vietnam, en Australia, en Nueva Zelanda, esto en Oceanía, ¿verdad? La vida ha retornado prácticamente a la normalidad. Y en esos países también la catástrofe económica es mucho menor de lo que se verá en Europa, en Estados Unidos y en prácticamente toda la extensión de Latinoamérica, principalmente en Brasil y en México, que somos los dos países latinoamericanos más afectados. La razón es esta: los gobiernos pueden dar todas las vueltas y maromas que deseen. La realidad es esto: tienen que contener la dispersión de los contagios en la comunidad. Y las poblaciones no pueden tener esto que ahora le están llamando el cansancio de COVID. La gente está cansada de la pandemia, están cansados del problema. Pues sí, la situación aquí es que nosotros podemos estar muy cansados, pero quien no se cansa es el virus. El coronavirus sigue aquí entre nosotros y seguirá aquí entre nosotros y se alimenta de nuestro cansancio. Esto quiere decir, nosotros tenemos que redoblar las medidas preventivas para evitar el contagio. Eso es lo principal. Y seguir alzando la voz para que nuestras autoridades hagan lo suyo para establecer las medidas de contención epidemiológicas necesarias para cortar las cadenas de transmisión comunitaria. Estamos viendo, Lori Ann, doctora, estamos viendo que México el sábado ya rebasó el 1,000,000 de casos de contagios confirmados. Esto es alarmante. No está controlada la pandemia, pese a lo que nos diga el propio secretario de Salud, Jorge Alcocer. No está controlada porque siguen incrementándose no solamente los decesos, que estamos por llegar a los 100,000, sino los contagios, que ya rebasamos el 1,000,000.
Sí, es correcto, y los contagios en México están muy subestimados. Es realmente, pinta un escenario real muy catastrófico para nosotros. Lo que está ocurriendo en Europa, ellos atravesaron una primera oleada. Repito, en los meses de febrero, marzo, abril, hay países que se tardaron más por tener esta necedad de no ampliar el número de pruebas, de establecer estrategias de rastreo de contactos y estrategias de aislamiento selectivo de casos. Los dos ejemplos principales de esto son desde luego que Reino Unido y Suecia. Son los que se tardaron más porque ellos abiertamente habían señalado que estaban tendiendo a dejar la pandemia fluir hacia lo que creían que podía ser una forma barata de controlar el problema, que era la inmunidad de rebaño o la inmunidad comunitaria. Cuando se dan cuenta de lo catastrófico que esto significa en términos de la pérdida de vidas, empiezan a rectificar. Se tardaron más, llegaron hasta mayo, pero hay que ser muy claros en esto. En Europa vino la curva, descendió y ellos aplanaron su curva y llevaron muchos meses con números de casos y de defunciones muy pequeños, a diferencia de México y también Estados Unidos, hay que decirlo. Aquí y en Estados Unidos hemos estado en una sola gran oleada, la oleada eterna de los países americanos, ¿verdad? Excluimos a Canadá de esto, pero Estados Unidos y México por lo menos, y Brasil, hemos seguido esta misma, que nos llevaron a una curva que nunca descendió y que se quedó en un nivel muy alto y ahorita viene a un repunte. Esto quiere decir, mire, México hace una fracción de las pruebas que hace el resto de los países que están en la lista de los países con el mayor número de contagios. Es decir, ahorita, en términos de número de contagios, México tiene 1.006.522 casos reportados de forma oficial. Los países que vienen arriba de nosotros, todos hacen entre 4.8 y 26.9 veces mayor número de pruebas que nosotros. Esto quiere decir que para que México esté en cifras oficiales reportando 1 millón de casos, cuando los países arriba de nosotros tienen 26 veces más pruebas, quiere decir que en realidad nuestro número de contagios es mucho más alto que lo que estamos pensando. Entonces, pues la situación es muy grave porque nos está azotando la temporada de influenza, la temporada invernal que trae el resto de los virus respiratorios invernales con la pandemia de COVID a todo lo que da. Y esto es gracias, indiscutiblemente, y hay que decirlo con todas sus palabras, a que desde las autoridades se ha divertido la información, se ha desinformado a la población diciendo que el problema estaba controlado cuando no era cierto. Esto llevó a la población a relajar medidas. Y después el gobierno ha manejado una falsa dicotomía de que era necesario reactivar la economía. Y entonces puso en riesgo la vida de los mexicanos con el afán de una falsedad, que es reactivar la economía sin procurar la contención de la pandemia. Estas dos cosas no están desligadas y es una falsa dicotomía el procurar por la salud económica o procurar por la salud de la población, porque mientras no se contenga la pandemia, no hay posibilidad de una recuperación económica real. Esto lo han demostrado todos los países del sureste asiático, en donde han controlado bien la pandemia y eso ha llevado a que tengan un menor efecto negativo sobre sus economías. Nos llamó la atención, doctora, después de lo que nos está comentando, nos llamó la atención lo que dijo anoche Hugo López-Gatell, el subsecretario de la Salud, cuando dijo que es intrascendente la cifra de 1 millón de casos activos confirmados a la que ha llegado el país. Lo dijo de este modo. Siempre vamos a tener una cuenta de casos que aumente y no debe interpretarse, si es que se quiere interpretar correctamente las cosas, la suma de casos como que existe una trayectoria acelerada de la epidemia o cada vez mayor. Como se puede ver aquí, y lo hemos comentado, desde la semana 29, la última semana de julio, llegamos a un punto máximo, después descendió y ahora está aumentando tal como lo predijimos desde marzo. También el doctor López-Gatell, doctora, prefirió enfocarse en los medios de comunicación
acusa a los medios de usar cifras de muertos para vender más o llamar la atención. Hace tiempo que ya no nos referíamos a la conducta de los profesionales de la comunicación, a los medios de comunicación, pero hoy lo vuelvo a hacer. Por favor, reflexionen un poco sobre sus actos y lo que significa que cuando se le da un llamado a la población para que haga conciencia de este riesgo y entonces pueda ayudarse y ayudarnos a todos y todas y al gobierno y a los gobiernos locales a protegerles, es lamentable que por un efecto casi diría publicitario en los medios se distorsiona el mensaje culpan a la gente de no acudir a los hospitales. Nadie ha culpado a la gente. Vuelvo a hacer un exhorto, hoy que es viernes 13 de noviembre de 2020, a todas aquellas personas que participan en la actividad de comunicación, reporteros y reporteras, editores y editoras, dueños y dueñas de los medios de comunicación, a que ayuden durante esta crisis de salud a los otros, a sus congéneres. Podrían ser ustedes. Ayudémonos, por favor. Doctora, concluimos, por favor. Sí, desde luego. Bueno, es indiscutible esto, que el doctor López-Gatell ya no encuentra cómo hacer más maromas, ¿verdad? Cómo darle la vuelta al problema que él mismo originó. Es decir, han sido, gracias a las decisiones que este hombre ha tomado, que en nuestro país han muerto oficialmente cerca de 100,000 personas. Si tomamos en cuenta el exceso de mortalidad, en nuestro país han muerto directa o indirectamente a causa de la pandemia más de 200,000 personas. Y aquí existen responsables porque son las decisiones que se tomaron desde los niveles más altos del gobierno las que llevaron a que este problema tuviera esta dimensión catastrófica en nuestro país. Entonces, yo digo, él está culpando, los medios de comunicación hacen su trabajo y los medios de comunicación, el trabajo de los medios es reportar la información. Dice que es intrascendente reportar el número de casos. No sé si al señor también le parezca intrascendente que nuestro país esté en más de 200,000 familias penando la pérdida de un familiar, de un ser querido, porque a mí en lo personal no me parece intrascendente. Y yo creo, la mayor parte de estas muertes fueron muertes prevenibles, que de haber tomado las medidas necesarias, esas muertes hubieran podido prevenirse. Entonces yo creo que cuando se hacen bien las cosas no es necesario darle tantas vueltas y hacer tantas maromas. Es decir, aquí se tenía que haber la obligación, responsabilidad de las autoridades, es cuidar la vida de sus ciudadanos. Y cuidar la vida debió haber hecho. Ahora, no lo ha hecho, pero todavía no es demasiado tarde para rectificar. Y esto hay que hacer hincapié. De aquí a que venga una vacuna, y esto va a tardar meses todavía, estas 200,000, cerca de 200,000 muertes, si tomamos las oficiales más el exceso de mortalidad, se podrían duplicar e incluso triplicar de aquí al verano del 2021. Entonces, no es demasiado tarde para rectificar. La población tiene su responsabilidad, debe asumirla, ser responsable, hacer lo suyo. Portar el cubrebocas todo el tiempo, esto puede ayudarnos mucho. Aquella persona que hoy no se ponga el cubrebocas está cometiendo un posible crimen contra las demás personas con las que se topa, porque puede estarlos contagiando inadvertidamente. Esto es una, pero al gobierno no se le puede deslindar de la responsabilidad que tiene en todo esto. Y es responsabilidad del gobierno tomar las medidas necesarias para contener epidemiológicamente los contagios en la comunidad. Entonces, ese es el mensaje. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.